Bienvenidos, queridos hermanos, soy Will Graham, como siempre a vuestro servicio, y estamos aquí para seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres 1689. Hoy, si Dios quiere, estaremos desarrollando el capítulo 1, artículo 5, 1.5. Esta es la edición del libro que estamos utilizando. Voy a empezar, como siempre, leyendo el texto, y hoy voy a dividir este párrafo en 3 puntos, en 3 partes. Podéis poner como título de esta clase la autenticación de la Escritura. La autenticación de la Escritura. Básicamente lo que quisiera hacer en esta media horita es responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es lo que afirma ser? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es lo que afirma ser? A saber, la palabra de Dios, la Biblia, se identifica a sí misma como palabra de Dios, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a saber que es así? Hoy estaremos de nuevo, Dios mediante, con el tema de la autenticación de la Escritura. Vamos a leer el texto, este párrafo, que tiene 14 líneas. ¿Os acordáis de que yo tengo aquí las líneas con sus respectivos números? A ver, sí, ahí. Del 12 al 14, sí que tenemos 14 líneas. Lo que haré es dividir este párrafo en 3 bloques con sus respectivos números. Bien, leo el texto y luego os comparto el bosquejo para nuestro estudio hoy. Tened la libertad también de enviarme vuestras preguntas, dejándolas aquí por debajo del vídeo, y siempre contesto las preguntas que los hermanos lanzan en estos vídeos de enseñanza. Así que contad con una respuesta. Gloria a Dios. Leo artículo 1.5 de la Confesión de Londres, 1689, título general, la autenticación de la Escritura. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. Y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo, es decir, el propósito, la meta, el escopo de esta en su conjunto, que es dar gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma, son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando el testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. ¿Qué hemos leído? Que la Iglesia puede dar testimonio de la autoridad de la Escritura, y la propia Escritura nos enseña sus cualidades divinas. No obstante, no podremos tener la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios sin esta obra interna del Espíritu Santo. Voy a dividir este párrafo en 3 bloques y mis puntos son los siguientes. En primer lugar, el testimonio de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia. En segundo lugar, la excelencia de la Escritura, y en tercer lugar, el testimonio del Espíritu Santo. Tomo un poco de agua y repito. En primer lugar, el testimonio de la Iglesia. 2, la excelencia de la Escritura. Y número 3, el testimonio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pues, en primer lugar, estaremos con líneas 1 al 3. Así que primer punto, el testimonio de la Iglesia, líneas 1 al 3. Segundo punto, la excelencia de la Escritura, estaremos viendo líneas 3 al 10.
Y en tercer lugar, la parte más importante hoy del estudio, líneas 10 al 14, el testimonio del Espíritu Santo. Así que repito rápidamente, primer punto, líneas 1 al 3, el testimonio de la Iglesia. Segundo punto, líneas 3 al 10, la excelencia de la Escritura. Y punto número 3, líneas 10 al 14, el testimonio del Espíritu Santo. ¿Listos? Vamos a empezar leyendo líneas 1 al 3. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. ¿Okay? El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. Hasta ahí. La semana pasada, en el artículo 1.4, ¿okay? Es más cortito, más breve que el artículo de hoy, leímos ahí, y leo textualmente, que la autoridad de la Escritura no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Pero hoy aprendemos que el testimonio de la Iglesia sí puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. Aquí, amados, no estamos ante una contradicción, porque alguien podría leer el artículo 1.4 y ver ahí que la autoridad de la Escritura no depende de la Iglesia, y después leer el artículo 1.5, donde dice que la Iglesia puede llevarnos a tener una alta estima por las Escrituras, y pensar, bueno, aquí tenemos una contradicción, pero no hay ningún error aquí. Lo que el artículo 1.5 está diciendo es lo siguiente. La Iglesia no concede autoridad a la Escritura, a la palabra de Dios. La Iglesia no da autoridad a la Biblia. No obstante, esta realidad no niega la utilidad de la Iglesia en dar testimonio de la autoridad de la palabra de Dios. La Iglesia no confiere, no otorga autoridad a la Escritura, pero la Iglesia sí puede dar testimonio de la autoridad de la Escritura. Esto significa que, entonces, en el artículo 1.5, que nosotros somos llamados, como miembros de la Iglesia, a testificar de la verdad de la Escritura. Entonces, como Iglesia, hacemos bien en testificar de la autoridad de la palabra de Dios, porque Dios puede usar nuestro testimonio para conducir a las personas hacia la autoridad de la Santa Escritura. Pero de nuevo, nosotros no conferimos, no otorgamos autoridad a la Sagrada Escritura. Os voy a citar un par de líneas de Joel Beeke, esta obra que están ahora sacando en castellano, Joel Beeke, Teología Sistemática Reformada, el primer tomo sobre la revelación. Y Joel Beeke dice lo siguiente, en línea con lo que vengo explicándoos. Dice Beeke, nuestro papel, está pensando aquí en los miembros de la Iglesia, nuestro papel como testigos no significa que la Iglesia otorgue autoridad y autenticidad a la palabra de Dios. La Biblia no está construida sobre la Iglesia. Por el contrario, la Iglesia está fundamentada sobre el testimonio de los apóstoles y de los profetas como portadores de la revelación divina. Y luego Beeke agrega otra cita, el testimonio de la Iglesia nos lleva a una autoridad superior a la Iglesia. Esta es la idea. Entonces, la Biblia es el fundamento de la Iglesia. La Iglesia testifica de la veracidad de la palabra, predica, promulga, divulga las doctrinas bíblicas, pero es la propia palabra de Dios la que tiene que convencer al incrédulo de su autoridad. El poder está siempre en la palabra, no está en la Iglesia. Podemos decir entonces que la Iglesia de Dios siempre se encuentra subordinada a la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está la Biblia por encima y ahí estamos nosotros, la Iglesia de Dios, por debajo de la autoridad de la Santa Escritura. Y aquí pues podemos evocar el principio formal de la Reforma Protestante, sola Scriptura. ¿Qué significa sola Escritura? Significa que la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Fe se refiere a nuestras creencias, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad,
la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe. Y conducta, pues, se refiere, desde luego, a nuestro comportamiento. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, serás santo, etcétera, etcétera. Entonces, los miembros de la iglesia tenemos un doble deber. En primer lugar, hemos de someter nuestras creencias y nuestra conducta a la autoridad de la Escritura. Y en segundo lugar, hemos de testificar de la autoridad de la Escritura a incrédulos para que ellos también, a través de nuestro testimonio, sean conducidos hacia la Escritura. Y esperamos que, por medio de nuestro testimonio, muchas personas pueden llegar a tener según el texto, una alta y reverente estima por la Santa Escritura. Pero hay que reconocer que en última instancia nosotros no persuadimos a nadie, nosotros no podemos dar la certeza al incrédulo de que las Escrituras realmente son palabra de Dios. Más adelante en nuestro estudio hoy os indicaré quién es el que tiene que dar este testimonio en el corazón para que el incrédulo esté plenamente convencido de que la Escritura sí es de origen divino. Pero más de esto, un poco más adelante. Es que en primer lugar, ¿qué hemos visto en el primer punto en cuanto al testimonio de la Iglesia? La Iglesia no otorga autoridad a la Escritura. La Iglesia testifica de la autoridad que la Escritura ya posee de manera intrínseca, inherente. La Iglesia puede llevar a las personas a tener una alta estima de la Escritura, pero la Iglesia no puede convencer a nadie de que, en efecto, la palabra es la santa palabra de Dios. Entonces sí, podemos testificar de la Escritura, predicar las verdades bíblicas, pero la autoridad de la Escritura no depende de nosotros. Eso es lo que hemos visto en el artículo 1.4, que la autoridad de la Escritura no depende de la Iglesia, pero en el artículo 1.5 la Iglesia sí es llamada a divulgar, dar testimonio de la autoridad de la Escritura. Bien. Ahora, segundo punto, la excelencia de la Escritura. La excelencia de la Escritura. Y aquí voy a leeros a partir de la línea 3 hasta la 10ª línea. Y vamos a ver aquí 6 evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. 6 cualidades que testifican de su unicidad, de su naturaleza singular, peculiar. ¿Okay? Líneas 3 al 10. El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria de Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma, son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. La confesión aquí habla de 6 evidencias de que la Biblia es, intrínsecamente hablando, la palabra del Señor. Y son evidencias que todos podemos ver. En primer lugar, dice, el carácter celestial de su contenido. Pues sí, la Biblia es un libro único en el sentido de que su mensaje es celestial, es espiritual. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos habla, por ejemplo, de la realidad del Dios trinitario y muchas otras doctrinas espirituales relacionadas con nuestro Dios trino. La Biblia es un libro de origen celestial. Se nota, ¿no?, en la lectura de la palabra de Dios, que estamos ante un libro muy poco común. En primer lugar, tenemos el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina. Claro, a diferencia de otros libros, la Biblia es capaz de transformar al lector. La Biblia nos santifica. El Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios en nuestro corazón, nos santifica, enmienda nuestro estilo de vida. Y esto es algo que no vemos en otros libros. La Biblia, pues, tiene esta eficacia doctrinal transformándonos para la alabanza del Señor. Así que tiene un carácter celestial, tiene una doctrina eficaz. En tercer lugar, está la majestad de su estilo. Es un libro brillante, con diferentes géneros literarios. La Escritura es una auténtica
obra maestra. Es un libro bello, estéticamente hermoso. Así que es un libro majestuoso en su estilo. La cuarta evidencia es la armonía de todas sus partes. Y esto sí para mí es muy chocante, porque cuando tú y yo hablamos de la Sagrada Escritura, estamos hablando de un tomo, de un libro que es producto de 40 autores diferentes, todos por supuesto escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, y los libros fueron redactados a lo largo de un proceso de 1500 años, 1600 años. Esto es fuerte, porque en nuestras vidas, muchas veces los autores, los escritores, antes de morir, como que se arrepienten de algunas de sus creencias, o dicen que, mire, cuando escribí aquel libro hace 50 años estaba yo equivocado, pero aquí tenemos un libro escrito por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años, y es un solo libro. No hay contradicciones en la Sagrada Escritura. Esto es, hermanos, esto es un logro milagroso. Así que bendigo a Dios y glorifico a Dios por esta tremenda armonía en todas las partes de la palabra. La quinta evidencia es el escopo, es decir, el escopo es el propósito o la meta de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria de Dios. Claro, cuando lees un libro humano, el libro tiende a centrarse en los intereses humanos, tiende a glorificar al hombre, sus sentimientos, sus razonamientos, sus filosofías huecas, pero la Biblia es un libro peculiar en el sentido de que la Biblia siempre apunta a la gloria de Dios. La gran meta de todo es glorificar al Señor. Y en ese sentido el libro es distinto, diferente a cualquier otro tomo. Y en sexto lugar, la sexta evidencia es la plena revelación que hace la Biblia del único camino de salvación para el hombre. Y esta referencia, ¿no?, al camino de la salvación nos está hablando desde luego de Jesucristo, este crucificado, este resucitado como el único salvador, el único mediador entre Dios y los pecadores. Y por medio de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento, podemos nosotros ser perdonados de todo pecado y recibir el obsequio de la vida eterna. Gloria, gloria a Dios. Así que este es el hilo conductor de la Sagrada Escritura desde Génesis, con la promesa del protoevangelio, en Génesis 3:15, hasta el libro de Apocalipsis. Estamos en un libro que está dando la centralidad al Hijo eterno de Dios y su obra bendita, magnífica, de salvación. La confesión comenta que solamente ha nombrado algunas evidencias, algunas cualidades que nos llevan a creer en su naturaleza divina, porque agrega que después de hablar del camino de salvación, la sexta evidencia dice que luego hay muchas otras excelencias incomparables. Y hay una totalidad de perfecciones, ¿no?, en el libro de Dios, pero se contenta con nombrar solamente 6 evidencias. Pero una vez más, repito algo que hemos visto en el primer punto. La Iglesia no puede convencer a nadie de que la Biblia es la palabra de Dios. Y la propia Escritura puede tener todas esas cualidades, pero la propia Escritura por sí misma no puede convencer a nadie de su autoridad como palabra de Dios. Si la Iglesia no puede persuadirnos en este sentido, y si la propia Escritura tampoco puede, entonces, ¿qué es este algo? O mejor dicho, ¿quién es este alguien? Anticipando, ¿no?, lo que estoy a punto de leeros. ¿Quién es este alguien que nos tiene que dar esta certeza, esta seguridad de que la Biblia en efecto es la palabra de Dios? Pues aquí entramos ahora en el tercer punto de la clase, y es el punto más importante de hoy, y he llamado este tercer punto el testimonio del Espíritu Santo. Sí, hemos visto el testimonio de la Iglesia, la excelencia de la Escritura y el testimonio del Espíritu Santo. Os leo líneas 10 al 14. ¿Ok? Líneas 10 al 14. No obstante, de nuevo, ¿qué hemos visto? La Iglesia da testimonio, pero la Iglesia no nos convence. La propia Escritura da testimonio, pero la Escritura no nos convence. No obstante,
nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen, aquí está la parte clave del párrafo, la parte más importante de todo este párrafo de hoy, provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. La persona que nos convence, que nos persuade de la plena autoridad de la Sagrada Escritura es el Santo Espíritu de Dios. La tercera persona de la bendita Trinidad. Ok. Los hombres y las iglesias pueden testificar de la autoridad de la palabra, pero el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestros corazones si realmente vamos a creer en la inspiración divina de la Escritura. El mismo Espíritu testifica de la Escritura que Él ha inspirado. Os leo, por ejemplo, 1 Corintios 2, solamente voy a leer un versículo, pero podéis, si queréis, fijaros en todo el contexto. 1 Corintios 2, versículo 12, Pablo está está hablando de la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 12, 1 Corintios 2, 12, sí, el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu entonces nos convence de lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos ha concedido su palabra. El Espíritu autentica la autoridad de la Escritura en nuestro corazón. La Iglesia da testimonio, los hombres dan testimonio. La propia Escritura podemos ver su belleza, pero el Espíritu tiene que soplar para que estemos persuadidos de que es el libro de Dios. Entonces, 1 Corintios 2:12 es un buen texto. Otro pasaje paulino que nos ayuda en este sentido es 1 Tesalonicenses 1, versículo 5. Y Pablo dice, versículo 5, 1 Tesalonicenses 1, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y ahí está la realidad de que cuando el Espíritu Santo está obrando, el creyente recibe la palabra con certeza, con certidumbre, con seguridad. ¿Quién nos da a nosotros la seguridad interna de que la Biblia es en efecto la santa palabra de Dios, el Espíritu Santo del Señor? Y si Él nos sopla, podemos leer la Biblia todos los días de nuestra vida y no estar convencidos de su naturaleza divina. Hay eruditos en la palabra de Dios, ¿no? Hay teólogos a nivel secular, no son hombres convertidos, no tienen el Espíritu Santo y no ven la gloria de la Escritura. Yo me acuerdo que antes de mi conversión, en un par de ocasiones, intenté leer la Biblia y no era capaz de entender nada. Era como leer un libro escrito en japonés o en coreano. Pero después de nacer de nuevo, empecé a entender la Escritura. Empecé a entender que ese libro era el libro de Dios para mi vida. En palabras de Sam Waldron, él ha escrito un buen comentario a la Confesión de Londres. Y es un libro que sale, creo que a 25-26 euros, pero está bien, tiene bastante sustancia útil. Se llama Exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y Sam Waldron dice lo siguiente: es el Espíritu Santo quien nos capacita para ver y entender la verdad espiritual. Es el Espíritu Santo quien crea fe en las Escrituras. Okay, repito la cita. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para ver y entender la verdad espiritual. Y es el Espíritu Santo quien crea fe en las Escrituras. Así es. Nosotros creemos en la autoridad de la Escritura por la obra interna del Espíritu Santo. En los días de la Reforma Protestante, Juan Calvino abordó este asunto en su Institución de la Religión Cristiana. Este libro tenéis que conseguirlo sí o sí. Esto tiene que estar en la biblioteca de todos los creyentes evangélicos. Institución de la Religión Cristiana. Y voy a leeros un par de citas de su institución. La primera cita está sacada
de Institución 1.7.5. 1.7.5. Dice Calvino: es menester, es decir, es necesario, es imprescindible, es menester que el mismo Espíritu que habló por la boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les será mandado por el Espíritu Santo. Entonces, Calvino nos está diciendo que tú y yo, para creer lo que han dicho los profetas, tenemos que contar con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo no podemos creer en la veracidad de las proclamaciones proféticas. Luego, en Institución 1.7.6, dice Calvino: no hay hombre alguno, a no ser que el Espíritu Santo le haya instruido interiormente, que descanse de veras en la Escritura. Y de nuevo, porque aunque la Escritura en sí misma lleva una majestad que hace que se la reverencie y respete, solo empero significa sin embargo, solo empero comienza de veras a tocarnos cuando es sellada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu el que nos da la certidumbre de que el texto bíblico es del Espíritu profético. Y una cita final, también sacada de Institución 1.7.6. 1.7.6 dice Calvino: finalmente, es tal el sentimiento, es decir, el sentimiento de la certidumbre tocante a la veracidad de la Escritura, la autoridad de la Escritura, es tal el sentimiento que no se puede engendrar más que por revelación celestial. Y no digo otra cosa, sino lo que cada uno de los fieles experimenta en sí mismo, solo que las palabras son con mucho inferiores a lo que requiere la dignidad del argumento y son insuficientes para explicarlo bien. Es decir, Calvino está diciendo que aquí, existencialmente, cuando una persona creyente toma la Escritura y la lee, tiene la seguridad de que lo que está leyendo es en efecto la santísima, bendita, inspirada palabra de Dios. Es algo que cada cristiano experimenta cuando se pone a leer y estudiar la Escritura. Esta certeza es dada por la obra interna del Espíritu Santo. Y lo que estamos comentando también se aplica a la esfera de la palabra predicada, porque en 1 Corintios 2 y en 1 Tesalonicenses 1, los dos textos que antes cité, Pablo está hablando principalmente de la esfera de la predicación pública, oral, verbal, de la santa palabra de Dios. El creyente tiene el Espíritu Santo y por eso conoce todas las cosas. Es como 1 de Juan 2, versículos 20 y 27. Es decir, todas las cosas en lo tocante a lo revelado por Dios. Y el Espíritu Santo entonces nos da el testimonio, cuando alguien nos está predicando la palabra y está predicando las Escrituras, el Espíritu está diciendo amén dentro de nosotros. Ahí estamos ameneando el mensaje porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio de la palabra que Él mismo ha inspirado. Y por tanto, cuando alguien en el púlpito no está predicando la palabra de Dios, el corazón del regenerado está intranquilo, no tiene paz, está incómodo. Es la señal de la unción del Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y antes de acabar esta lección, quise de nuevo contestar la pregunta: ¿cómo podemos llegar a saber que la Biblia es la palabra de Dios? Mi respuesta, la respuesta de la confesión y la respuesta de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo es quien nos da esta seguridad. Quisiera llamar vuestra atención, en último lugar, hacia un dato importante en el artículo 1.5. Y es apreciar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios disfrutan de una relación íntima. Realmente no podemos separar el Espíritu de la palabra. La confesión no acaba diciendo ahí que el Espíritu da testimonio por medio de la palabra y con la palabra. Lamentablemente, en nuestros días, vemos en ciertos círculos evangélicos que hay personas que están pretendiendo divorciar la Escritura del Espíritu, alegando que la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Es un texto de 2 de Corintios 3, versículo 6. Ahora bien, en aquel pasaje, Pablo no está contrastando el Espíritu Santo y la Escritura. Pablo está contrastando el Antiguo Testamento de Moisés con el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. No existe un conflicto entre el Espíritu Santo y la Escritura, porque ¿quién inspiró la Escritura? Pues el Espíritu. El Espíritu es quien redactó la Escritura a través de sus amanuenses, sus secretarios escogidos. No puede existir ningún conflicto entre la Santa Escritura y el Espíritu, porque el Espíritu es el autor de la Santa Palabra de Dios. Por así decirlo, el Espíritu Santo es como el padre del libro de Dios. Este libro es hijo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a haber un conflicto entre ellos? Calvino, de hecho, en su Institución también, el libro que antes os enseñé, Institución 1.9.3, él dice que la palabra y el Espíritu están unidos como con un nudo, ¿no? Y me gustó mucho esa expresión, ¿no? Esa excelente imagen que nos ayuda a entender esto. Pues en los días puritanos, aquellos que divorciaban la palabra de Dios del Espíritu de Dios, ellos fueron conocidos como entusiastas. Y para acabar voy a leeros una cita de Thomas Watson, y este es mi libro de teología favorito. Es el único libro de teología que me ha hecho llorar. Bueno, es mentira, porque en Navidad también lloré con el libro de Joel Beeke, pero Tratado de Teología de Thomas Watson. Este libro es mi libro puritano favorito y mi libro de teología también favorito, aunque reconozco que los libros de Joel Beeke ya están empezando a ganar terreno en mi corazón. Pero bueno, hasta ahora Thomas Watson sigue siendo mi predilecto, mi favorito, mi preferido. Thomas Watson dice sobre los entusiastas. Dice Watson, si la Escritura es divinamente inspirada por el Espíritu Santo, ahora cito a continuación las palabras de Watson, esta realidad condena a los entusiastas, quienes, pretendiendo tener el Espíritu, dejan a un lado la Biblia entera y dicen que la Escritura es letra muerta y que ellos viven por encima de esta. ¡Qué atrevimiento el suyo! El Espíritu de Dios actúa según ciertos principios. Obra en la palabra y obra por medio de la palabra. Y el que pretenda tener una nueva revelación por encima de la palabra o contraria a la misma, está abusando de sí mismo y del Espíritu y está tomando prestada su luz de aquel que se disfraza como ángel de luz. Y ahí Thomas Watson, desde luego, está aludiendo a Satanás en 2 Corintios 11, versículo 14. Satanás que se disfraza, se hace pasar por ángel de luz. En suma, el Espíritu Santo y la Escritura son inseparables. No divorciemos lo que Dios ha unido. Para concluir, entonces, todo lo que hemos dicho hoy, amados, hemos visto que la Iglesia es llamada a testificar de la autoridad de la palabra de Dios, y hemos visto también que la propia Escritura demuestra su belleza y nos enseña que es un libro divino. Pero si el Espíritu Santo nos sopla, si el Espíritu Santo no nos da esta certeza interna, no podremos tener la plena convicción de que es la santa palabra del Señor. Así que demos las gracias a Dios por su Escritura y demos las gracias a Dios por el Espíritu Santo y tengamos presente que el Espíritu siempre actúa en armonía, en consonancia con la santa palabra de Dios. Y esa imagen una vez más de Calvino, ¿no? Los dos están unidos como con un nudo. Y esta es la idea que hace justicia a la Sagrada Escritura. Así que Dios nos haga bíblicos, nuestra forma de predicar, nuestra forma de creer, nuestra forma de comportarnos, y que podamos alabar a Dios por la obra de su Espíritu Santo en darnos esta plena persuasión y certeza de que las Escrituras son de Él. Amén. Pues un abrazo para todos en el amor al Señor desde Almería. Me despido de vosotros diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Voy a tomar un poco más de agua,
Bendito a Dios por todo, gracias por la atención y si queréis lanzar cualquier pregunta sobre el contenido de esta clase, tened de nuevo la libertad de escribir el mensaje por debajo del vídeo y os contestaré en la medida de lo posible. Bendiciones para todo, la semana que viene seguimos con capítulo 1, artículo 6. Bendiciones, hasta luego, soli Deo Gloria. Amén.